buenas, ¿cómo están? ¿Cómo les va el día de hoy? Hoy nos encontramos para charlar sobre un tema bastante polémico, en realidad no polémico, sino como que genera muchas preguntas y se me ha preguntado a lo largo de estos tiempos que estoy en el rubro, ¿cuál es mejor? ¿Si la construcción en seco o la construcción tradicional o en húmedo? Voy a contar las diferencias de cada una. La construcción en seco es la que normalmente conocemos como divisiones de placas de yeso, lo que son la marca Durlock, que es la que más se utiliza en nuestro país, y se hace con perfilería de aluminio, placas de yeso digamos, haciendo de muros, y en el medio se puede hacer una aislación térmica con tanto como espuma poliuretánica, fibra de vidrio, telgopor, bueno, algunas cosas que se pueden poner para hacer aislaciones. También se puede hacer con perfilería de madera, pero acá tradicionalmente la hacemos con perfilería de aluminio. Y lo que es la construcción de húmedo o tradicional es ladrillo, cemento, cal, arena y agua. Por eso le hablamos de húmedo, y como la otra construcción no lleva agua, se le dice seco. ¿Por qué se decide una o por qué se decide la otra? Para mí esto fundamentalmente por, primero, el costo económico que ambas tienen, o sea, el análisis, ¿no?, que una lleva y la otra también, y qué tipo de situación se está transitando. En mi ejemplo, en mi experiencia, en mi casa, lo que yo tuve que tener en cuenta es que, primero, la construcción que está hecha debajo de mi casa, toda está hecha en ladrillo, hormigón, una tradicional, y cuando yo empiezo a hacer la obra de mi casa que está arriba, yo no pienso en una construcción en seco. Quizás no lo analicé. Cuando luego lo empiezo a analizar, encuentro que no me convenía a nivel económico. ¿Por qué no me convenía? Porque yo no sé hacer construcción en seco, o sea, no lo manejo, y como es una casa que uno piensa vivir X cantidad de tiempo, no quiero cometer esos errores de hacer mal una pared, hacer mal una división, porque después las consecuencias son mucho más costosas que desde el principio hacerlo bien. Esta es mi experiencia, insisto. Y este video también lo hago porque vi que hay gente que hace directamente construcciones en seco y está buenísimo, pero porque yo no tomé esa decisión. Otra cosa, es mucho más económico a nuestro nivel, en nuestro país, o al menos en esta ciudad, que es Buenos Aires, es más económico la mano de obra de una construcción en húmedo porque no hay tanta especialización en construcción en seco. Con eso no quiero decir que no haya empresas que se dedican a esto, porque sí las hay, pero el costo a nivel persona que quiere contratar una empresa es bastante mayor. Entonces quizá terminamos contratando albañiles, que capaz tenemos un vínculo más informal, con una paga semanal, que una empresa que quizá tenés que aportar el dinero que te cobra a finalizar la obra y es muy corto el tiempo. Por ejemplo, una casa entera para construir una construcción tradicional puede tardar, dependiendo obviamente los ambientes y demás, puede tardar 6 meses aproximadamente, una casa por un departamento, 2 ambientes y demás. Pero si lo haces en una construcción en seco, eso se reduce muchísimo el tiempo y te puede tardar 2-3 meses. Contratando una empresa estoy hablando, ¿no? Entonces vos tenés que tener a lo largo de esos meses ya el dinero en mano para poder pagarlo. En cambio, quizá en una tradicional con ladrillo lo podés ir laburando y ir pagando a medida que va pasando el tiempo. En mi caso, por ejemplo, yo lo que tengo es un techo de machimbre y paredes de ladrillo. ¿Eso qué es? Es una construcción mixta. Tenemos un techo que sí es en construcción en seco, machimbre, chapa, con aislación en el medio de fibra de vidrio, y se acabó. Obviamente se hacen las terminaciones con las canaletas y toda la cinguería que se necesita, pero no hay una losa. Lo que sí, en la casa de abajo sí hay una losa. Si a mí en algún momento se me ocurre querer construir arriba de mi casa algo más, yo voy a tener que sacar ese techo de machimbre y poder construir con una losa.
Lo que pasa con las losas, a lo que me refiero con la losa es el piso. O sea, más o menos un promedio de 30 centímetros de hormigón sólido. Lo que quiere decir esto es que yo no puedo construir arriba de mi casa porque tengo un techo de machimbre. Entonces, en ese caso hay que retirarlo, hacer una losa y poder construir arriba. Entonces, ahí encontramos esa diferencia. Y a mí lo que me pasó en mi experiencia es que yo tengo pocas paredes. ¿Qué quiere decir pocas paredes? Tengo aberturas muy grandes. Mi idea siempre fue tener ventanas grandes. Yo tengo 2 ventanas balcón de 2x2 y una ventana que atraviesa toda la cocina de 2 metros por 1,5. Entonces, son ventanas grandes, 2 metros por 1, perdón. Entonces, son ventanas muy grandes en paredes que terminan siendo más como soporte, más como marco de la ventana que una división real. Las únicas grandes que tengo son las paredes del baño, que son 2 metros por 2 metros. Entonces, a término de costo, a mí no me resultaba una diferencia hacer una división en seco. Me resultaba lo mismo. En cambio, en una división de húmedo, yo podía seguir haciendo cosas. Obviamente, para hacer las paredes, las columnas y demás, yo contrato un albañil porque a mí me parece que necesito esa seguridad de que la pared está bien hecha, no se va a caer, no voy a tener problemas y además quiero que esta casa dure. Entonces, para que esta casa dure, básicamente necesito que alguien lo haga sabiendo hacerlo. Y a su vez, también yo lo que puedo hacer es hacer los revoques, hacer la pintura y demás. Son cosas que yo las puedo hacer sola. En una construcción de placas de yeso, yo no podría hacerlo porque hay que pasar masilla, tiene como cierta, se ve bastante cuando no está bien hecho el tema del enduido, de la masilla que se pasa. Entonces, a costo-beneficio a mí no me cambiaba demasiado, insisto, en mi experiencia. Y por último, no tenemos como mucha data anterior en lo que es la historia de nuestro país de construcciones en seco duraderas. La construcción en seco en nuestro país no llegó hace muchos años, hace 40 años, a lo que es historia es poco tiempo. Entonces tenemos construcciones de hace cientos años de ladrillo bien hechas y con bases sólidas que a nivel histórico les compiten muchísimo a la construcción en seco, que es nueva, es algo desconocido. Entonces, como una tradición cultural, al menos en Argentina y América Latina, confiamos más en una construcción de húmedo. ¿Qué pasa con la construcción en seco, por ejemplo, en Estados Unidos, Canadá, que son lugares que tienen mucha tendencia? O sea, no se duda cuando se va a hacer algo de hacer una construcción en seco. Hay una costumbre, primero, de que el material sea más liviano. Hay zonas del hemisferio norte donde hay huracanes, donde hay capaz, no sé, más movimientos a nivel climático que nosotros, por suerte, no los tenemos. Entonces ellos tienen que estar más preparados para que si se vuela el techo de una casa, poder hacerlo rápidamente. Que nosotros esos problemas no los solemos tener. Si viene y nos sacude un huracán, vamos a estar en problemas porque se cae toda una construcción y al levantarla, obviamente, es mucho más difícil. Pero bueno, no suelen ser áreas donde esto suceda. Entonces, ellos se preparan para este tipo de situaciones de otra manera. De hecho, todos los programas que podemos ver de construcciones en Estados Unidos, todas las reformas, todo parece como de cartones, como para nosotros, ¿no? La sensación es como sacan, pone paredes, todo es muy, muy sencillo, que quizá a nosotros ese tipo de construcciones nos lleva meses y ellos te hacen en 8 semanas una casa por completo nueva y es como, wow. Así que bueno, o sea, las diferencias son también un poco propias, ¿no? Que cada uno elija cómo hacerlo. Si te sentís cómoda, hablo en cómoda porque mi público es 95% femenino, así que voy a hablar en femenino. Si te sentís cómoda haciendo una construcción en seco porque te das maña con los perfiles, podés poner
vos levantar las cosas tranquilamente y podés hacerlo con las herramientas, también hay que tener las herramientas. Si lo tenés, bienvenido sea, vamos que es todo mucho más rápido. Pero si preferís ir por una construcción en húmedo, también obviamente tenés que tener, y no sé si la conducta o saber cómo estamos haciendo las cosas, porque una pared mal levantada puede ser un dolor de cabeza. Yo tengo otro video en mi canal donde explico cómo levantar una pared con las diferencias de ladrillos, cómo ponerlas y cómo está preparada la mezcla. Así que las invito a que lo vean si tienen alguna duda de esto. Si tienen alguna pregunta o consulta, pueden escribirme por acá, dejármelo en los comentarios, también seguirme en mis redes sociales. Mi Instagram es rogargano y ahí suelo subir muchos videos y donde también cuento, capaz en videitos más cortitos, un poco de lo que es las diferentes formas de construir, las diferentes situaciones que vayan surgiendo a lo largo de una obra. Antes que me olvide, les cuento que en la bio de mi Instagram van a encontrar mis primeros cursos de diseño que pueden hacerlos sin necesidad de conocimiento previo. Así que gracias por mirar, gracias por llegar hasta acá. Les dejo un beso enorme y nos vemos en el próximo video.